Los relámpagos iluminaban el oscuro cielo de Ciudad de México, mientras las gotas de lluvia resbalaban por los enormes ventanales del salón de actos del Gran Hotel de México. Dentro, los invitados estaban inmersos en un universo de lujo. Conversaciones en voz baja, tintineo de copas de cristal y un aire de sofisticación que parecía casi opresivo. Pero ninguno de estos detalles importaba a Santiago Herrera. Frente al espejo del salón, Santiago se ajustaba la corbata por cuarta vez, un gesto tan automático como inútil. Su respiración era entrecortada, síntoma de lo que nunca admitiría: nerviosismo. El contrato con Joaquín del Valle era crucial para la expansión de su red de concesionarios, un proyecto que llevaba años planeando. Pero Joaquín era un hombre exigente, obsesionado con la estabilidad. Quería hacer negocios con alguien que, como él, tuviera un equilibrio en su vida personal. Un empresario de aspecto solitario no inspiraba confianza. Por eso Santiago necesitaba una novia, aunque solo fuera por una noche. Miró a Isabela Chávez, la joven recepcionista que había aceptado el improbable trato. Isabela estaba a su lado, claramente incómoda con el vestido alquilado que parecía pertenecer más al salón que a ella. Trabajaba como recepcionista en uno de los concesionarios de Herrera Motors y luchaba por mantener a su madre enferma y a su hermano adolescente. Cuando Santiago se le acercó con una propuesta inusual, un generoso pago a cambio de unas horas como su prometida, ella se mostró reacia, pero acabó aceptando. El dinero podría cambiarle la vida, aunque solo fuera temporalmente. Podría pagar el alquiler atrasado, comprar la medicación de su madre y saldar las deudas del hospital. Llevaba el pelo recogido con sencillez y el discreto collar que llevaba al cuello era el único accesorio que poseía. A pesar de su postura erguida, Santiago se dio cuenta de que apretaba las manos con nerviosismo. «Recuerda lo que acordamos», susurró, con la voz baja pero cargada de tensión. «Sonríe, accede a todo y evita preguntas innecesarias». Isabela enarcó una ceja con una sonrisa desafiante. «Entendido, señor Herrera. Basta con sonreír y asentir, ¿no? Como uno de esos muñecos del salpicadero de un coche». Santiago respiró hondo, ignorando el sarcasmo. No tenía tiempo para discutir. Por el momento, su única preocupación era impresionar a Joaquín del Valle y salvar el contrato que podía garantizar el futuro de su empresa. Se enderezó los puños de la camisa y condujo a Isabela al salón principal donde les esperaba Joaquín. Pero la puerta del salón se abrió y la entrada de dos nuevos invitados hizo que el corazón de Santiago se detuviera. Valeria Cárdenas. Estaba allí, del brazo de Joaquín. Su vestido rojo sangre parecía un grito de alarma en el sofisticado entorno. Valeria, su exesposa, la mujer que había amado y perdido 2 años atrás, estaba ahora comprometida con el hombre que necesitaba para asegurar su futuro. Ella sonrió, una sonrisa tan dulce como venenosa, cuando sus ojos se encontraron con los de él. Santiago sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Isabela notó la repentina rigidez de Santiago. «¿Va todo bien?», le preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. Él solo asintió, pero su mirada estaba fija en Valeria. La mujer que había jurado olvidar era ahora parte de un juego que no podía permitirse perder. Santiago e Isabela se acercaron a Joaquín y Valeria. El empresario mexicano era un hombre de presencia imponente, con una voz profunda que resonaba en la sala. Le tendió la mano a Santiago con una sonrisa calculada. «Santiago, por fin nos conocemos en persona. Esta es mi prometida, Valeria». Valeria le tendió la mano, pero sus ojos estaban fijos en Santiago, evaluando cada microexpresión. Cuando la saludó, su voz era fría. «Me alegro de volver a verte, Valeria.
Ella sonrió inclinando la cabeza. No sabía que estabas comprometido, Santiago. ¡Qué sorpresa! ¡Encantadora! Isabela se dio cuenta del tenso intercambio e instintivamente agarró el brazo de Santiago. Él la miró con una mezcla de agradecimiento e incomodidad, mientras Joaquín la observaba con curiosidad. «Y ella es Isabela Chávez», dijo Santiago, presentándola. «Mi prometida». Joaquín sonrió. «Encantadora, desde luego. Parece que los dos hemos encontrado la felicidad, ¿verdad, Santiago?». Valeria dejó escapar una risa baja. «Ah, Joaquín, Santiago siempre ha tenido un gusto impecable». El pinchazo flotaba en el aire como un cuchillo, e Isabela se sentía atrapada en un juego que no acababa de comprender. Cuando se sentaron a la mesa, le susurró a Santiago: «¿Hay alguna razón para esta tensión? ¿O es solo mi instinto?». Santiago evitó responder directamente. «Mantente profesional. Esto acabará pronto». Mientras se servían los platos principales, Joaquín dirigió la conversación con historias de sus propiedades en Monterrey, su negocio en expansión y sus planes para el futuro. Isabela observaba sin decir palabra, tratando de descifrar al hombre que parecía estar en el centro de todo. Joaquín era carismático, pero había algo en él que inspiraba miedo, como si cada palabra fuera un movimiento calculado. Valeria, por su parte, aprovechaba claramente la oportunidad para provocar a Santiago. Sus comentarios eran sutiles pero cortantes. «Entonces, Santiago, ¿has decidido el siguiente paso para tu empresa? Estoy segura de que Isabela es una gran fuente de inspiración para ti». Santiago apenas pudo disimular su incomodidad. Isabela, al darse cuenta de que no respondería, decidió intervenir. «Santiago es un hombre visionario», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tiene una forma única de afrontar los retos, tanto en el trabajo como en su vida personal». «Eso lo sé muy bien», replicó Valeria con voz irónica. «Siempre ha tenido soluciones creativas». A Isabela le hirvió la sangre. Sabía que su papel era ser la novia perfecta y tranquila, pero algo dentro de ella se rebelaba contra la forma en que Valeria estaba manipulando la situación. Miró a Santiago, esperando que reaccionara, pero parecía petrificado. Finalmente, no pudo contenerse. «Joaquín, ¿puedo ser sincera?». La voz de Isabela rompió el ambiente de silenciosa tensión. Todos se volvieron hacia ella. Santiago abrió los ojos, claramente alarmado, pero Isabela continuó. «Santiago es un hombre brillante, pero creo que su empresa necesita un cambio. Trabajando como recepcionista, he visto algunas cosas de las que probablemente él no se haya dado cuenta. Hay supervisores que intimidan a los empleados, las horas extra nunca se pagan y la cultura general es tóxica». Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. Valeria parecía disfrutar, mientras Joaquín observaba con renovado interés. Santiago, sin embargo, estaba paralizado. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Joaquín se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. «¿Es verdad, Santiago?». Santiago intentó hablar, pero le falló la voz. Sabía que no podía negarlo sin investigar, y admitirlo en ese momento sería un desastre. Isabela, al darse cuenta del impacto de sus palabras, sintió una punzada de arrepentimiento, pero también una extraña satisfacción. Por fin había dicho lo que nadie se atrevía a decir. Después de cenar, Santiago e Isabela apenas intercambiaron palabras. Él la dejó en su casa sin mirarla siquiera, con el rostro como una máscara de tensión. Al día siguiente, Santiago Herrera observaba Ciudad de México desde su despacho en el ático de la Torre Herrera. Las luces de la ciudad parecían burlarse de su situación. Tenía un vaso de tequila en la mano, pero no había bebido nada. La escena de anoche se repetía en su mente como una pesadilla.
Isabela, su improvisada prometida, había desenmascarado los problemas ocultos de su propia empresa delante de Joaquín del Valle y Valeria Cárdenas. Exhaló, apretándose los dedos contra las sienes. El enfado no era solo por la humillación pública, sino por algo más profundo, la verdad de lo que había dicho Isabela. Nunca había sido un jefe cercano a sus empleados, confiando ciegamente en los mandos intermedios para mantener todo en orden. Ahora estaba descubriendo que su negligencia era la raíz de una cultura tóxica que podía destruir su reputación. El teléfono de la mesa vibró y Santiago lo cogió sin mirar. Santiago. La voz del abogado, Marco Espinosa, era tan seca como siempre. Malas noticias. Joaquín confirmaba que rescindía el contrato. Alegó incompatibilidad de valores como motivo. Santiago apretó el puño. Incompatibilidad de valores. Aquellas palabras le dolieron más de lo que esperaba. ¿Y la prensa?, preguntó Santiago con una voz más fría de lo que pretendía. La situación ya se ha filtrado. Hay menciones del incidente en la prensa sensacionalista. Parece que alguien en la cena se enteró de los comentarios de Isabela y se los pasó a los periodistas. Santiago colgó sin despedirse. Se quedó quieto mirando la ciudad mientras su orgullo se derrumbaba poco a poco. Por mucho que quisiera culpar a Isabela, sabía que él tenía más culpa. Al caer la tarde, Santiago decidió visitar una de sus agencias de autos en Tlalpan, donde sabía que se encontraría con Isabela. El lugar estaba bullicioso como de costumbre, pero cuando entró se hizo un silencio incómodo. Los empleados miraban hacia otro lado o fingían estar ocupados. Isabela estaba en la sala de descanso, sola, bebiendo café de un vaso desechable. Cuando lo vio, enarcó las cejas, claramente sorprendida. No esperaba verle aquí, señor Herrera. Si va a despedirme, no se moleste. Sé cómo funcionan estas cosas. Su voz era firme, pero no hostil. Santiago cerró la puerta tras de sí y se cruzó de brazos. La observó un momento intentando descifrarla. Isabela parecía tan tranquila como la noche anterior, pero él sabía que era una fachada. Ella estaba tan incómoda como él. No he venido aquí para eso. Quiero saber por qué lo has hecho, preguntó él, con la voz más controlada de lo que esperaba. Tenías un trabajo, solo uno, y decidiste convertirlo todo en un espectáculo. Isabela no se echó atrás. Dejó el vaso sobre la mesa y le devolvió la mirada. Porque alguien tenía que decir la verdad. Se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. Puedes culparme, pero no fue mi verdad la que destruyó el contrato. Fue tu negligencia. Santiago sintió el impacto de sus palabras como un puñetazo. Abrió la boca para replicar, pero Isabela continuó. Nunca has puesto un pie aquí. No sabes cómo es esto. La gente trabaja hasta tarde, sin cobrar. Los supervisores gritan a los empleados. Y todos tienen miedo de quejarse porque creen que les van a despedir. No he dicho nada que no sea ya obvio para cualquiera que lo viva cada día. No es tan sencillo. Santiago se pasó una mano por el pelo intentando mantener la compostura. Dirijo decenas de concesionarios. No puedo controlar todos los detalles. No, pero puedes contratar a gente decente para que los gestione, o al menos que se preocupen lo suficiente como para saber lo que pasa. Se hizo el silencio entre los dos. Santiago sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Odiaba admitirlo, pero Isabela tenía razón. Finalmente, respiró hondo. Voy a arreglar esto. Su voz era baja pero decidida. No por lo que pasó ayer, sino porque es lo correcto. Voy a investigar a todos los directivos, a revisar todas las prácticas, y quiero que me ayudes. Isabela se rió, pero no había humor en su risa. ¿Quieres que te ayude? ¿Después de todo esto? Sí. Santiago dio un paso adelante. Ayer dijiste la verdad y me costó un contrato.
pero también me abrió los ojos. Necesito a alguien que sepa lo que es estar al otro lado, alguien que no tenga miedo de decir lo que piensa. Isabela le miró fijamente, evaluando sus palabras. Una parte de ella quería rechazarlo inmediatamente, pero otra, la que se preocupaba por sus colegas que seguían trabajando en condiciones abusivas, sabía que era una oportunidad para cambiar las cosas. Me lo pensaré. Fue todo lo que dijo antes de salir de la habitación. Durante los días siguientes, Santiago se sumergió en su trabajo como nunca antes lo había hecho. Visitó otros concesionarios, habló directamente con los empleados y empezó a darse cuenta de la magnitud de los problemas. Isabela, fiel a su palabra, aceptó ayudar, pero dejó claro que eso no significaba que confiara en él. «No se trata de usted, señor Herrera», dijo durante una reunión. «Se trata de la gente a la que ha ignorado durante tanto tiempo». Al mismo tiempo, Joaquín del Valle empezó a moverse de forma inesperada. Mantuvo el contacto con Valeria, que parecía más interesada en provocar a Santiago que en estrechar su relación con Joaquín. Durante un encuentro casual, en un acto social, Valeria se acercó a Santiago. «Parece que por fin estás intentando arreglar las cosas», le dijo con una sonrisa sarcástica. «¿Pero no es demasiado tarde?» «Para ti, tal vez lo sea», replicó Santiago con frialdad. «Pero no lo hago por tu aprobación». Valeria enarcó las cejas, sorprendida por la firmeza de su respuesta. Por primera vez, Santiago parecía inmune al control emocional que ella había ejercido sobre él durante años. Mientras Santiago se dedicaba a cambiar de empresa, Joaquín parecía cada vez más distante. Comenzó a circular el rumor de que Valeria estaba interfiriendo en sus negocios, pero nadie sabía a ciencia cierta por qué. Lo que parecía un simple juego de manipulación empezaba a convertirse en algo más profundo. Isabela, por su parte, comenzó a ver un lado diferente de Santiago. Aunque seguía considerándolo un hombre distante, no podía negar que estaba haciendo verdaderos esfuerzos por enmendar sus errores. Poco a poco, lo que había empezado como desconfianza se convirtió en respeto, aunque a regañadientes. El aire en una de las concesionarias de Herrera en Coyoacán estaba cargado de tensión. Santiago Herrera recorría el lugar acompañado de Isabela Chávez, quien había aceptado ayudar en la reestructuración, aunque seguía manteniendo una distancia emocional. El personal lo miraba como si fuera un extraño y en cierto modo lo era. Santiago nunca se había mezclado con los trabajadores principiantes y su presencia generaba una mezcla de curiosidad y recelo. Isabela, con un portapapeles en la mano, hacía preguntas incisivas. Habló con mecánicos, vendedores e incluso con el personal de limpieza. Santiago la seguía, escuchando en silencio cómo cada declaración confirmaba lo que ella había dicho durante la cena con Joaquín del Valle. «Los supervisores nos amenazan con recortarnos las comisiones si no hacemos horas extras», dice un vendedor mayor, apretando un pañuelo entre las manos. «Y al que se queja, lo despiden». Santiago respiró hondo, luchando contra la vergüenza. Isabela registró la información sin evitar mirarle mal. «Eso se acaba hoy», dijo finalmente Santiago, con voz grave. «Voy a asegurarme de que nadie más trabaje en estas condiciones». Los empleados le miran con incredulidad. No estaban acostumbrados a las promesas de arriba. Isabela, sin embargo, vio algo diferente en sus ojos: sinceridad. Por primera vez, parecía que Santiago estaba realmente comprometido. Mientras Santiago se sumergía en el trabajo de renovación de su empresa, Joaquín del Valle y Valeria Cárdenas seguían siendo una sombra constante en su vida. Joaquín, que al principio había parecido distante, empezó a mostrar un renovado interés por firmar el contrato que había cancelado. Pero había una trampa: exigía una reunión privada y Valeria estaría allí.
La invitación llegó en un correo electrónico frío y directo, pero el mensaje implícito era claro. Joaquín estaba poniendo a prueba a Santiago. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante su exmujer y el hombre que estaba a punto de convertirse en su rival? Isabela se enteró de la invitación cuando vio el correo electrónico en la mesa de Santiago. Él la miró con cara de agotamiento. «¿Qué crees que quiere?», preguntó Santiago. Isabela se cruzó de brazos, apoyándose ligeramente en la mesa. «Joaquín no necesita este contrato, ya lo ha dejado claro. Entonces, ¿por qué insistir ahora? Mi apuesta, quiere ver cuánto puedes aguantar, y a Valeria le encanta manipular las situaciones. Entonces no debería ir». Santiago trató de sonar decidido, pero su voz vaciló. «No es tan sencillo». Isabela suspiró. «Si no vas, ellos ganarán. Pero si vas, tienes que estar preparado. No dejes que te afecte, pase lo que pase». La fuerza de las palabras de Isabela dio a Santiago la determinación que necesitaba. Aceptó asistir, pero decidió llevar a Isabela con él, no para que volviera a fingir ser su prometida, sino como consejera y testigo. Antes de la reunión, Santiago pasó horas revisando documentos confidenciales que su equipo jurídico había desenterrado en las últimas semanas. El material contenía algo que nunca había esperado: pruebas de que Valeria Cárdenas, su exmujer, había malversado millones de pesos de las finanzas de su empresa mientras aún estaban casados. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias camufladas y firmas falsificadas mostraban un claro patrón de deshonestidad. El descubrimiento le heló la sangre. Durante años, Santiago se había culpado del fracaso de su matrimonio con Valeria, pero ahora veía que ella había utilizado la relación para asegurarse su propia fortuna. Era más que una manipuladora, era una criminal. Además, Santiago se dio cuenta de que Joaquín del Valle, su posible socio, probablemente no sabía que estaba comprometido con una mujer tan traicionera. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo? Desenmascarar a Valeria significaría crearse un peligroso enemigo, pero guardar silencio le permitiría seguir actuando impunemente. Isabela entró en el despacho, observándole con curiosidad. «Pareces un hombre a punto de explotar. ¿Qué te pasa?». Santiago dudó, pero le entregó una copia del expediente. Isabela leyó los documentos en silencio, con los ojos desorbitados a medida que se acumulaban las pruebas. «¿Esto es verdad?», preguntó sorprendida. «Sí que lo es», Santiago suspiró. «Ha malversado millones y ahora está prometida con Joaquín. No sabe dónde se está metiendo». Isabela cerró los documentos con fuerza. «No puede dejar pasar esto. Tiene que saberlo. ¿Y si no me cree?». Santiago se cruzó de brazos, su tensión evidente. «Parece obvio que tengo motivos para difamarte. Podría volverse en mi contra». Isabela lo encaró con firmeza. «Entonces muéstrale pruebas irrefutables. Si eres sincera, Joaquín verá quién es la verdadera amenaza aquí, y lo que es más, sacará a la luz la verdad, cueste lo que cueste». Santiago reflexionó un momento. Isabela tenía razón. No se trataba solo de negocios o de orgullo, se trataba de justicia. Se organizó una cena en un exclusivo restaurante de Polanco, uno de los barrios más lujosos de Ciudad de México. Santiago llegó con Isabela, ambos impecablemente vestidos pero tensos. Al fondo del local les esperaban Joaquín y Valeria, sentados en una mesa apartada. El ambiente era lujoso, pero la atmósfera estaba cargada. Valeria sonrió al verlos, pero había algo en el brillo de sus ojos que Santiago reconoció. Se estaba jugando una partida y ella creía tener el control. «Santiago, Isabela». Joaquín los saludó cordialmente. «Espero que sea una velada productiva». «Desde luego que lo será», respondió Santiago con voz más firme que de costumbre.
Mientras servían los platos, Joaquín empezó a hablar del contrato que había cancelado anteriormente. Parecía dispuesto a reconsiderarlo, pero Valeria le interrumpía a menudo con sutiles comentarios que desviaban la atención hacia asuntos personales. «Debes estar muy agradecido de tener ahora a Isabela a tu lado», dijo Valeria sonriendo. «Parece que ella es más útil de lo que yo he sido nunca». Santiago ignoró el comentario, pero Isabela no se echó atrás. «Creo que la cuestión aquí no es quién fue útil, sino quién fue honesto». Su voz era aguda pero tranquila. Joaquín frunció el ceño, dándose cuenta de la creciente tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de Santiago a Valeria. Santiago respiró hondo. Era el momento de actuar. «Joaquín, hay algo que tienes que saber sobre Valeria». Puso un sobre la mesa. «Estos documentos prueban que, mientras estábamos casados, ella malversó millones de pesos de mi empresa a cuentas en paraísos fiscales». El rostro de Valeria palideció, pero se recompuso rápidamente, riendo con desprecio. «Eso es ridículo. ¿De verdad vas a creerle, Joaquín? Haría cualquier cosa por arruinar mi reputación». Joaquín abrió el sobre y empezó a hojear los documentos. Su rostro se endureció al analizar cada página. Las firmas de Valeria, los registros bancarios y las transferencias eran pruebas contundentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Valeria», Joaquín habló por fin, en voz baja pero llena de furia. «¿Es verdad?». «Por supuesto que no», exclamó ella, cuya máscara de confianza empezaba a resquebrajarse. «Lo ha fingido todo. Ya sabes cómo es, Joaquín. Un hombre desesperado». Isabela intervino, colocando un segundo sobre la mesa. «Aquí tienes el informe de un experto independiente. Todas las firmas y transacciones han sido verificadas. Es auténtico». Joaquín leyó el segundo sobre, con expresión aún más sombría. Se levantó despacio, mirando fijamente a Valeria. «Me has utilizado». Su voz estaba llena de traición. «Y aún pensabas que no me daría cuenta». Valeria intentó discutir, pero Joaquín la silenció con un gesto. Se volvió hacia Santiago. «Parece que subestimé tu integridad, Santiago. Me equivoqué contigo. Este contrato se firmará. Pero antes voy a asegurarme de que Valeria se atenga a las consecuencias». Valeria se levantó, pero antes de que pudiera irse, Joaquín llamó a los guardias de seguridad del restaurante. Aparecieron 2 hombres fornidos, listos para escoltarla a la salida. Lanzó una última mirada furiosa a Santiago. «Aún no ha terminado». Cuando Joaquín y los guardias de seguridad se llevaron a Valeria, Santiago volvió a sentarse, agotado pero aliviado. Isabela, de pie junto a él, le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo correcto», le dijo en voz baja. Santiago la miró y por fin pudo relajarse. «No podría haberlo hecho sin ti». Isabela sonrió, pero no contestó. Los dos sabían que aquello era algo más que una victoria empresarial. Era un momento de transformación para Santiago, un hombre que se había enfrentado a su pasado y había salido fortalecido. El reloj del despacho de Santiago Herrera marcaba las 10 de la noche, pero él apenas se daba cuenta de que pasaba el tiempo. Rodeado de pilas de informes y gráficos, estaba revisando personalmente los planes de reestructuración de Herrera Motors. La sala, habitualmente silenciosa, se llenaba de voces, mensajes de voz de directivos, llamadas de socios y de vez en cuando el sonido de su propia conciencia preguntándole si iba por buen camino. Isabela estaba a su lado, sentada en un sofá cercano, tableta en mano y una mirada crítica fija en la pantalla. Los últimos meses habían sido los más difíciles de su carrera, pero también los más reveladores. La empresa estaba cambiando, y Santiago también. «Aquí está el problema», dijo Isabela señalando el informe financiero de una de las sucursales.
Las ventas aumentan, pero la tasa de rotación de empleados es aún mayor. Esto indica que las condiciones de trabajo aún no son las ideales. Santiago se frotó los ojos, agotado, pero atento. Empecemos de nuevo. Quiero saber qué dicen estos empleados. Y si los directivos locales no pueden darnos respuestas sinceras, despídelos. No nos valen las excusas. Isabela sonrió ligeramente, impresionada. El hombre que antes ignoraba los detalles, ahora estaba obsesionado con ellos. «Realmente has cambiado». Su voz era más suave que de costumbre. Y, debo admitirlo, es agradable trabajar para alguien que por fin comprende la importancia de eso. Santiago la miró, sorprendido por la admisión. Isabela no solía hacer cumplidos, y eso hacía que sus palabras tuvieran aún más sentido. «No hago esto solo por ellos, Isabela», le sostuvo la mirada. «Lo hago porque me he dado cuenta de que construir algo grande no sirve de nada si las personas que hay detrás están destrozadas». Isabela apartó la mirada un momento, como si necesitara procesar su sinceridad. Había algo en Santiago que lo hacía diferente, casi vulnerable. Era algo que no había esperado ver cuando aceptó el improbable trabajo de hacerse pasar por su prometida meses atrás. En las semanas siguientes, los cambios introducidos empezaron a transformar Herrera Motors de dentro a fuera. Santiago visitaba las sucursales en persona, a menudo acompañado por Isabela, para escuchar directamente a los empleados. Hacía preguntas incisivas, pero también mostraba verdadero interés por sus respuestas. En una visita a una sucursal en Xochimilco, una joven mecánica llamada Teresa Morales se acercó a Isabela mientras Santiago hablaba con los gerentes. «¿Es verdad que está escuchando?», preguntó Teresa desconfiada. «¿O es solo para quedar bien con los medios?». Isabela miró a Santiago, que estaba inclinado hacia adelante, escuchando atentamente a un técnico que le explicaba los problemas con el suministro de piezas. «Es verdad», respondió Isabela. «Le ha costado, pero lo está intentando. Y sinceramente es más de lo que haría la mayoría de la gente». Teresa asintió, pero aún parecía escéptica. Era algo que Isabela comprendía bien. Confiar en alguien como Santiago, con su pasado de arrogancia y negligencia, no era fácil. Pero ella sabía que él estaba decidido a demostrar que merecía esa confianza. Aunque la empresa mostraba signos de recuperación, una auditoría interna reveló un problema aún mayor. Prácticas fraudulentas en varias sucursales habían malversado cientos de miles de pesos a lo largo de los años. En el esquema estaban implicados directivos de confianza, entre ellos Arturo Ramírez, un íntimo amigo de Santiago que había trabajado con él desde los inicios de Herrera Motors. Cuando Isabela llevó la información a Santiago, éste guardó silencio durante mucho tiempo. Arturo era más que un colega, era alguien en quien Santiago confiaba ciegamente. Estuvo conmigo desde el principio. A Santiago le pesaba la voz. Nunca habría llegado hasta aquí sin él. Isabela lo miró con compasión, pero no suavizó sus palabras. «Lo entiendo, Santiago, pero eso no cambia lo que hizo. Traicionó tu confianza y perjudicó a cientos de personas en el proceso. Tienes que decidir. ¿Vas a protegerlo o vas a hacer lo correcto?». Santiago sabía que Isabela tenía razón, pero tomar la decisión era una de las cosas más difíciles que había hecho nunca. Convocó a Arturo a una reunión privada y le presentó las pruebas. «¿Por qué?», preguntó Santiago con la voz quebrada. «¿Por qué has hecho eso?». Arturo intentó justificar sus actos, alegando deudas y presiones externas. Pero Santiago sabía que nada podría borrar el daño causado. Se levantó, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. «Ya no trabajas aquí y voy a asegurarme de que rindas cuentas por ello». El dolor en sus ojos era evidente, pero su voz no flaqueó.
Arturo se marchó en silencio, dejando a Santiago solo en su despacho. Isabela entró poco después sin decir nada. Se limitó a ponerle una mano en el hombro, un gesto de solidaridad que decía más que las palabras. Mientras Santiago lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, su relación con Isabela seguía evolucionando. Empezaron a verse fuera del trabajo, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Una noche, mientras discutían el siguiente paso de la empresa, la conversación tomó un cariz más personal. ¿Te arrepientes de haber aceptado trabajar conmigo?, preguntó Santiago de repente. Isabela ladeó la cabeza, sorprendida por la pregunta. A veces, respondió con una sonrisa juguetona. Pero la mayoría de las veces, no. Creo que me has sorprendido. Nunca pensé que tendría tanto que enseñarle a un director general. Santiago se rió, pero había algo en su expresión que parecía más serio. Tú también me has sorprendido, más que nadie que haya conocido. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Con el tiempo, los cambios aplicados empezaron a dar resultados reales. Los índices de satisfacción de los empleados subieron, las ventas aumentaron y se recuperó la confianza en el mercado. Joaquín del Valle, que seguía de cerca los progresos, envió un mensaje a Santiago. Parece que por fin hemos encontrado al socio adecuado. Estoy deseando ver lo que está por venir. Santiago sabía que esta victoria no era solo suya, sino de todos los que habían trabajado para transformar Herrera Motors. Más que eso, sabía que la presencia de Isabela había sido fundamental. Aunque todavía quedaba mucho trabajo por hacer, Santiago por fin se sentía en control, no solo de su empresa, sino de su vida. No sabía exactamente qué les deparaba el futuro a él y a Isabela, pero por primera vez estaba dispuesto a averiguarlo.